¿Tenés clase? A ver, la verdad, creo que sí. Profe, ¿usted cuándo realiza las pruebas más o menos? Pregunto. Que ya hice la mía, por eso. Hola, hola, Samuel. Perdón, ¿qué me preguntó? Perdón, Bastián. perdón. No soy Samuel, soy el Bastián primero y segundo. ¿Cuándo va a realizar más o menos las pruebas para dar las notas? ¿Cuál nota roja? No, que cuándo va a realizar las pruebas para dar las notas. Las notas rojas. No la voy a revisar, no, sí. La voy a Profe, no me revisar. asuste así, no quiero No, tener una no, nota son roja, bromas, son no. bromas, son bromas. Sí, Hoy qué día se broma, profe. termina el tiempo para rendir la prueba, parece. Parece que sí, 3 días, algo así. Dijo que 3 días, Eh, no lo recuerdo. ya, entonces fin de semana, el lunes van a estar listas en el libro. Ok, profe, y usted me debe un juego todavía, se lo voy a recordar siempre. Sí, po, pero de escrito vamos a hacer algún juego, ¿ya? Ok, vamos a jugar online, pero vamos a estar ahí un poco plata. Ya, muchachos. No, mentira, eso es ilegal. Ya. Vamos a partir de esta clase, querido y estimado. Les voy a compartir unas laminitas como siempre, ya para dictarle el objetivo. Dele las nominitas nomás, profe, a ver qué materia nos viene. Mire, definir y comprender. No, el de abajo, mire, perdón, a ver. Parece que Eso está compartiendo si está leyendo la espera diapositiva. un poquito, está medio pegado, mi compa. A ver, ¿qué está pasando? ¿Ves la pantalla o no? No, profe, no se está No compartiendo. No, se ve. profe, no se ve nada. Ya, deme un segundo. Ahora se ve. Deme un segundito, deme un segundito. A ver. Ahí. Ah, no, ya no. Ahora sí o no. Ahora sí. Sí, profe, ahí sí se está Ahora sí se ve. compartiendo. Ahora sí. Ya. Espera un poquito, estoy pegado. A ver, No sé, profe, yo lo veo bien. deme un segundito. Yo no me veo bien. Espera un poco. No veo nada muy bien. Yo espera un segundo. Ahora sí. Vamos. Y ahora sí me veo, ¿no? Ahora sí. Sí, pues, profe. Sí. Pero, pero yo no veo bien la pantalla. Un segundo. Deme un segundito. Déjeme meterme al programa. Ya, el problema está acá. El problema está acá. Voy a cerrar este. Deme un segundo, chicos. Tengo problemas técnicos. Y si no hacemos clase bisagra, ¿no? ¿Por qué tanto? A ver. Ahí voy de nuevo. Deme un segundo. Ahí abrió. Página 1, 2, 3, 4, 5. Cargando, cargando. Pero mientras voy a admitir a estos que están afuera, ahí tienen los compañeros más. Están, y estamos casi. Un segundo más y estamos listos. Cargo, listo. Ahora sí, ahora les voy a compartir de nuevo. Chan, chan, ahí está. Compartir. Ahora sí veo bien yo. ¿Lo ven ustedes, no? Ahora sí, profe. Sí, Ahora sí, Sí, ya. ahora sí se ve Bacán. bien, ahora profe. sí, profe. Ya, pequeños. Entonces, el objetivo es el siguiente. Comprender y aplicar los tipos de fuerzas como la fuerza peso, coma, la fuerza normal y la fuerza de roce. La fuerza de roce. Ok. Ahí está el objetivo. Este es aquí abajito. ¿Sí? Comprender y aplicar los tipos de fuerza como la fuerza peso,
la fuerza normal y finalmente la fuerza de roce. Ya, obviamente este semestre hemos estado viendo las fuerzas, ¿no es cierto?, sus características, los efectos que estas tienen sobre los cuerpos. Uno de los efectos que tenían las fuerzas sobre los cuerpos era que podían provocar movimiento, ¿sí? Es decir, podían provocar un cambio de posición de un cuerpo. La aplicación de una fuerza sobre un cuerpo puede provocar cambio en la posición de él. Es decir, puede provocar cambio en su velocidad, es decir, provoca una aceleración sobre el cuerpo. Ya. También dijimos que la fuerza, ¿no es cierto?, no era propia de los cuerpos, ¿no es cierto? Para que existiera una interacción por medio de fuerza, tienen que haber dos cuerpos como mínimo, ¿sí? Ya que es una interacción entre dos o más cuerpos. Para eso tienen que haber dos cuerpos, ¿ya? Si no, no existe fuerza, ¿sí? No se puede aplicar una fuerza, mejor dicho. También dijimos que la fuerza se medía en Newton y además que la fuerza es un vector, ¿cierto? Es decir, poseía una intensidad, que es el valor numérico o módulo, ¿sí? Dirección, la recta por la cual pasa, y el sentido, Profe, izquierda o derecha, ¿sí? Diga, una duda, para que se produzca el cambio en la fuerza tiene que ser opuesta, ¿qué cambio? el cambio en el movimiento. Mire, para que se produzca cambio en el movimiento de un cuerpo, la fuerza resultante sobre el cuerpo tiene que ser la fuerza neta, la fuerza total, que actúa sobre el cuerpo, tiene que ser distinta de cero. Por ejemplo, si empujamos hacia allá, ¿cierto?, con una fuerza de 100 newton, y supongamos que el roce ejerce una fuerza contraria, supongamos de 50 newton. Esta fuerza es negativa, ¿ya? Porque es hacia la izquierda. Si yo sumo estas dos fuerzas, eso se llama fuerza neta. La fuerza neta va a ser esta fuerza más esta fuerza, es decir, 100 más menos 50, finalmente la fuerza neta o total es 50 newton. ¿Sí o no? Positivo. Por lo tanto, de estas dos fuerzas que están actuando sobre este cuerpo, esta fuerza gana y se puede dibujar una fuerza resultante. Esa fuerza resultante de la suma de esas dos fuerzas es esta que está aquí, es la fuerza neta, y en este caso vale 50 newton. Es decir, que esta fuerza, cuando yo sumé la fuerza, el resultado fue distinto de cero. Por lo tanto, el resultado de esta suma va a determinar hacia dónde cambia de posición el cuerpo. En este caso, el cuerpo se va a mover hacia la derecha. Su cambio de posición va a ser en el sentido, ¿no es cierto?, positivo de la X. ¿Se entiende eso, no? Sí. Sí. ¿Podría explicarlo un poquito antes? Sí, profe. Por supuesto. Si tenemos, por ejemplo, un edificio, un maestro de la construcción, ¿cierto? Una polea, una cuerda. Y el maestro está levantando un par de sacos de cemento. ¿Sí? Los sacos de cemento tienen un peso, ¿no es cierto? Una fuerza peso. Esta fuerza peso es negativa porque aumenta hacia abajo. Supongamos que vale 1000 newton. Negativo porque es hacia abajo. Y el maestro al tirar esta cuerda de aquí, por medio de esta polea, una polea es una rueda, ¿ya? Un disquito aquí que gira a medida que pasa la cuerda por ahí. Una ruedita, una Una ruedita. ruedita, exactamente. Como el maestro tira de esta cuerda, hace una fuerza al maestro, ¿no es cierto? Y se representa a través de la tensión de la cuerda. ¿Sí? Por ejemplo, esta que está acá sería la fuerza de la tensión que ejerce el maestro. ¿Se entiende eso, no? Ujú. Tenemos la fuerza peso de los sacos de cemento y tenemos la fuerza que realiza el maestro, que le vamos a llamar tensión, porque se transmite a través de la cuerda.
Por eso se llama tensión. Supongamos que la fuerza de la tensión, esta roja que está acá, supongamos que la tensión es de 1500 newtons. Positivo porque es para arriba. Cuando yo saque la fuerza total o resultante, es decir, la fuerza neta, voy a sumar esta fuerza, la tensión, más el peso. ¿Sí o no? Sí. La fuerza neta o resultante Sí. va a ser la tensión, que son 1500, más el peso, que es menos 1000 newtons. ¿Por qué negativo? Porque apunta hacia abajo. Entonces la fuerza neta va a ser 500 newtons. Positivo, ¿no es cierto? Es decir, que la fuerza del maestro, la tensión, le ganó al peso. ¿Cómo supe eso? Porque al sumar la fuerza me dio un resultado positivo. Si al sumar la fuerza me da un resultado negativo, es porque el peso es mayor que la tensión de la cuerda y el objeto se va a mover para abajo. Pero en este caso, el objeto se va a mover hacia arriba. ¿Por qué? Porque la fuerza del maestro, la tensión, es mayor que el peso. Lo supera en newtons. Lo supera en newton. Se fija, y al momento de hacer la suma, esa suma, como dije delante, es distinta de cero. Y si la suma es distinta de cero, en el sentido en la cual esté hecha, o el sentido de la resultante, me va a determinar si el cuerpo se mueve hacia la derecha, hacia la izquierda, si el cuerpo se mueve hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué me determina eso? El resultado de la suma. Si el resultado de la suma es cero, ¿qué pasaría? Si la fuerza neta o la fuerza total que actúa sobre un cuerpo fuera 0 newton. ¿Qué pasa en ese caso? ¿El objeto se mueve o no? No Este se mueve. reposo. No se mueve. Estaría estático. Lo primero sería que no se mueve, ¿no es cierto? Es decir, este cuerpo no se mueve ni para arriba ni para abajo. Si es Estar que la estático suma es de las como. fuerzas fuera cero. ¿Cómo? No de que preguntaba si que estar estático es como que se queda ahí, no se mueve por ninguna fuerza. O sea, Exactamente. Eso es estático. ya. ¿Ya? Eso no más, profe. Listo. Está estático, entonces quiere decir que no se mueve. Cuando la suma de las fuerzas cero, el objeto no se mueve. Como por ejemplo, una lamparita que uno tiene en la casa, que está anclada al techito, ¿no es cierto? Ese es su techo, ahí está su lámpara. La lámpara tiene un peso, ¿sí? Supongamos que este peso es de 10 newton, negativo porque es hacia abajo el peso. Y la cuerda, los tornillos que afirman aquí esta lámpara, a través de la cuerda se manifiesta una fuerza que se llama tensión. Si es que la lámpara está colgada de una cuerda, o de una cadena, de lo que sea, se llama tensión. La tensión en este caso tiene que ser también de 10 newton, pero positivo para arriba. ¿Para qué? Para que cuando yo sume la fuerza tensión, más la fuerza peso, ¿cierto? Esta suma va a ser cero. ¿Por qué? Porque la tensión vale 10 y el peso vale menos 10. Por lo tanto, esto es 0 newton. Y si es 0 newton, la lámpara no se mueve. Es lógico. Ya, eso si la suma la fuerza cero. Y lo otro también que puede pasar que el objeto se mueva con velocidad constante, pues, ¿ya? También puede pasar si la suma la fuerza cero. El objeto puede estar detenido, es decir, velocidad igual cero, o el objeto se puede mover, pero con velocidad constante, no acelera, va siempre al mismo valor de velocidad. Ok. Vimos que las fuerzas se pueden sumar en los ejemplos que acabamos de escribir aquí. Hemos sumado fuerzas, ¿no es cierto? Ya sabemos que se pueden sumar. Y vimos esto también, que fue la fuerza peso. Fue lo último que vimos. ¿Se acuerdan o no? ¿O no se acuerdan? Ya. ¿Cuál fue la pregunta, profe, que me llamaron? Que si se acuerdan que lo último que vimos fue la fuerza peso. Sí. Ya, bacán. Sí, estaba medio complicado.
Sí, pues, lo vamos a repasar ahora, mire. La clase anterior definimos el peso como la fuerza que ejerce la gravedad terrestre sobre un objeto de masa m. Sobre un objeto de masa m, sobre cualquier objeto. A ver, chiquillo, la masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. ¿Y cómo podemos calcular esa materia? Una balanza, pues. Así. Sí, pues. Oh, Una balanza cuando usted va y compra un kilo de pan, está comprando un kilogramo de masa, literalmente, ¿eh? ujú, ujú. Lo que usted está, no, pero no es masa no me refiero a la masa del pan, sino que ya es un mal ejemplo. Ya suponga que usted va a comprar un kilo de yeso, ¿ya? Para hacer, no sé, para Una tapar un hoyo casilla. en la muralla, ¿sí? Ya. Ya, un kilo de leche, ¿ya? Va a comprar un kilo de leche. Lo que usted está comprando es una masa, ¿no es cierto? Es la cantidad de materia que posee la leche en ese envase. Si usted compra 2 kilogramos, está comprando el doble de materia, ¿sí? La materia es la cantidad de partículas, la cantidad de átomos, chiquillos, que compone un cuerpo. Mientras más cantidad sea esta partícula, más masa posee un cuerpo y la masa se mide en kilogramos en el Sistema Internacional de Unidades. El compañero Profe, nos preguntó por la masa, ¿cómo se mide la masa? ¿Cómo se puede medir? Se puede Sí. medir con una balanza. Sí, ¿Ya? pero y si en el caso, por ejemplo, de una prueba, una pregunta así sin ningún objeto para medir la masa, o solamente se puede medir la masa con esos objetos? Eh, claro, se Al- puede medir con esos objetos la masa. Se tiene que medir con algún objeto. Ujú, ujú. profe, Sí, tengo una duda, ¿no que la leche se mide en litros? depende, o si es leche en polvo, Sí, pues. Sí, sí, profe, sí, profe. se compran kilos, po. Sí, o sea, y también hay leche en polvo. Y de todas maneras, mire, un litro de agua, sí, no de leche, de agua, equivale a un kilogramo de masa. Eso pasa con el agua nomás, ¿ya? Eh, así que hay una equivalencia entre los litros de agua y los kilogramos que tiene de masa esta agua. Y está mal cuando uno dice voy a pesarme al y le llama pesa más encima, ¿no es cierto? Voy a la pesa, dice uno a la farmacia o la pesa que tiene en el baño, no sé, y uno dice voy a pesarme, y no es pesarse, lo que uno hace es masarse, de verdad, así se llama. Y cuando usted va a la farmacia y ve eso que uno llama pesa, eso no es una pesa, esto es una báscula, ¿ya? Lo que mide es masa, esto también es una báscula, y lo que mide es una masa, ¿sí? Lo que mide es masa. Y usted en el indicador aquí en la pantallita aparece 80 kilogramos, lo que el dato que usted le está dando es la cantidad de materia que usted posee, ¿ya? Nada más que eso, es la cantidad de materia que usted posee. En cambio, el peso es una fuerza, ¿ya? El peso es una fuerza. Pero, profe, estas masas también generan fuerza, sí, porque todos los objetos pesamos, pero la unidad de medida no se la da en Newton usted la balanza, po. La fuerza se mide en Newton, ¿ya? El peso es una fuerza y la masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Son dos conceptos diferentes que lamentablemente están mal usados en el lenguaje, ¿ya? Están Uh, mal utilizados en el lenguaje. El lenguaje correcto es decir que usted se masa y no se pesa. Porque si fuera una pesa, la pesa le indicaría el resultado en Newton, ¿ya? Y no en gramos ni en kilogramos. Eh, ok, ¿queda clara la diferencia entre masa y peso, no? ¿Y qué, profe? ¿Queda claro la diferencia entre masa y peso?
Sí, algo. La masa Me- es la cantidad de materia que posee un cuerpo y el peso es la fuerza que ejerce la gravedad terrestre sobre las ok. masas, ¿ya? Ahora sí, profe. El ahora sí. peso es la fuerza que ejerce la gravedad terrestre. Pero el peso es que ejerce la gravedad terrestre contra el objeto. Contra el objeto, claro que sí, pues mire, vamos a explicar Ahí. al tiro lo que es la gravedad terrestre, mire, al tiro inmediatamente, Ujú. porque esto urge, mire. Denme un segundito, para que entienda cómo la gravedad afecta a los cuerpos, de tal manera que la gravedad ejerce sobre ellos un peso. La gravedad es la responsable de que los cuerpos pesen, ¿ya? Porque el cuerpo, si no hay gravedad, va a amasar igual, pues la masa es la misma, siempre. Si no existiera fuerza de gravedad, no importa. Los cuerpos igual están compuestos por masa. ¿Se fija? En fin, denme un segundito. Ya. Voy a decir algo que es un poco loco, ¿ya? ¿A qué me refiero que es un poco loco? A lo siguiente. Les voy a decir que entre dos objetos que posean masa, dos objetos cualquiera, profe, cualquier objeto, como por ejemplo un celular, profesor, sí. ¿El celular tiene masa o no? Sí, sí Sí. tiene ¿Ya? masa. Y un plumón, por ejemplo, un plumón de pizarra. ¿El plumón tiene masa? También. También tiene masa. Mire, También. en vez de dibujarlo voy a decir que esta es la masa M1 y esta es la masa M2. Déjeme admitir a estas personas que están afuera. Ahí sí. Entonces, en vez de dibujar los celulares y el plumón, porque no voy a estar dibujando eso cada rato, voy a dibujar dos partículas que representen estas masas, la masa 1 y la masa 2. Y contarle lo siguiente, que la fuerza de gravedad es una cualidad de la masa, es una fuerza fundamental de la naturaleza, que está en todo cuerpo, en todo objeto o en toda masa puntual, ¿ya? Que esté cerca de otra masa, se van a ejercer una fuerza de gravedad entre ellos. Esto es una ley de la naturaleza, ¿Entre ellos? entre ellos, exactamente, entre ellos, lo escucho bien. La masa Raro. 1, la masa 1 va a ser atraída por la masa 2 con una fuerza 1, y la masa 2 va a ser atraída por la masa 1 con una fuerza 2. Estas fuerzas son iguales en módulo y opuestas en sentido. Es decir, que con la misma fuerza que la masa 1 atrae a la masa 2, la masa 2 atrae a la masa 1. Y eso es la ley de la gravedad. ¿Ya? Eso es todo. Esa es la ley de la gravedad, chiquillos. La ley de la gravedad de Newton. Ujú. Dos cuerpos que tienen masa, y ni siquiera pueden ser cuerpos, ¿ya? Pueden ser dos masas puntuales, dos átomos. ¿Los átomos tienen masa o no? ¿Tienen masa los No, átomos o no tienen masa? no lo sé. Sí. Sí, pues hombre, obvio que tienen masa. Es No lo sé, lógico. profe. Ah, Tiene que Todo saberlo, tiene masa. no se lo voy a perdonar nunca. Ah, no, mentira, ah. mentira, mentira. Mire, los átomos, los cuerpos están compuestos por átomos, pues, chiquillos. Y si los cuerpos tienen masa, ¿sí? Es porque los átomos tienen masa, pues. El núcleo atómico tiene masa, el protón tiene masa, el neutrón tiene masa, el electrón también tiene masa, ¿sí? Y si tienen masa, según la ley de la gravedad, se tienen que atraer entre ellos con una fuerza igual y opuesta. Por eso que le pongo un signo menos eso, porque son iguales y opuestas. A ver, profe, mire, usted está cuenteando. ¿Sabe por qué, profe? Porque yo en estos momentos fui a buscar mi celular, lo dejé encima de mi mesa,
y fui a buscar un plumón y lo coloqué al ladito. Y nos atraen. Y por más que estoy mirando aquí, profe, estas cuestiones no se atraen, po. O sea, chamullero. Claro que no, po. Claro que no se van a mover. ¿Sabe por qué no se van a mover? Porque esta fuerza entre estas dos masas es muy, pero muy, pero muy, pero muy débil. ¿Débil? Débil, muy débil. Ah, ya. Por lo más probable es que esta fuerza de gravedad que se ejerce en esas dos masas, el celular y el plumón, sea alrededor de 0,00000000001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o sea, algo así como eso, ¿ya? Sea una fuerza muy pequeñita, Ese poquito se atraen. pero igual existe esta fuerza, ¿eh? Se están atrayendo entre los dos, pero Sí, es una fuerza pero muy pequeñita, chiquillos, muy pequeñita. es como muy, no se nota. Es débil, es una fuerza muy débil, es muy Ujú. pequeña. En cambio, si usamos esta misma lógica y vamos aumentando la masa, tenemos 2 plumones, 3 plumones, 4 plumones, y vamos aumentando la masa, vamos echándole tierra, echándole tierra, echándole tierra, echándole tierra, y vamos aumentando la masa, vamos aumentando la masa, vamos aumentando la masa, vamos aumentando la masa, vamos aumentando la masa. Y la masa 1 corresponde a la masa a la tierra, y la masa 2 corresponde al plumón. ¿Qué pasa en este caso? Si la masa 1 aumenta tanto como que fuera la masa a la tierra. ¿Se va a atraer más? Esta fuerza es igual de débil, ¿o no? No. No, ¿No? pues ya no es tan débil, ¿se fija? Porque la fuerza Ujú. de gravedad depende del valor de la masa. Si las masas son pequeñitas, esta fuerza es muy débil. Si las masas son grandes, esta fuerza se hace evidente. ¿Se fija? Si la masa es grande, esta fuerza es evidente que existe. ¿Se fija? Como la masa terrestre. Tecito. Entonces Salud, profe. cualquier objeto con masa que esté aquí va a ser atraído por la Tierra con la fuerza de gravedad terrestre. Profe, y si seguimos la misma lógica que usted dijo esto, que esas dos fuerzas de estas masas eran iguales y opuestas. A ver, el profe dijo eso. OMG. Sí, eso dijo. Entonces, profe, entre la Tierra y el plumón, ¿existe esta fuerza de gravedad? Sí, es decir que la Tierra está tirando al plumón con una fuerza F hacia ella, sí. Y al mismo tiempo, entonces, si seguimos la lógica anterior, esas dos fuerzas son iguales y opuestas, y se traen entre los dos, el plumón también está tirando de la Tierra con la misma fuerza, profe. ¿Qué creen ustedes? ¿Que no? Sí, que sí. Que sí, ¿no es cierto? Si dije Sí. delante que la fuerza o la ley de la gravedad era que dos masas se ejercen fuerza entre sí, se atraen, con el mismo valor de la fuerza, solamente que son opuestas estas fuerzas. Entonces, si la gravedad está actuando acá, es la misma ley, po. Es decir, que con la misma fuerza que la Tierra tira del plumón, el plumón está tirando de la Tierra para acá porque tiene masa y tiene gravedad. Como tienen masa y son dos partículas, se están ejerciendo entre sí la misma fuerza, igual y opuesta. Entonces la pregunta del millón es la siguiente: ¿por qué el plumón, por qué la Tierra no se mueve hacia el plumón? Por la diferencia de cantidad de masa. Exactamente, muy bien. Porque la Tierra tiene mucha masa, y si tiene mucha masa, tiene ¿Más fuerza de atracción? no, sí, tiene más, pero es la misma, ¿eh? Ojo, la fuerza de atracción es la misma que le ejerce el plumón a la Tierra. Solamente que como el plumón tiene menos masa, como el plumón tiene menos masa, acelera hacia la Tierra. Y la Tierra, como tiene mucha masa, no se mueve tan fácilmente. Si tiene más masa, tiene más inercia. Y si tiene más inercia, me va a costar más mover un objeto.
¿Se fija? Siempre se va a mover más el objeto que tiene menos masa. Y sin embargo, el objeto le está ejerciendo la misma fuerza a la Tierra, pero se mueve el objeto nomás. Porque la Tierra tiene mucha, pero mucha masa. Si tiene mucha masa, tiene mucha inercia, se llama eso. La inercia es una resistencia que representan los cuerpos al movimiento. Los cuerpos se resisten a moverse. Y mientras más masa tenga un cuerpo, mayor es esta resistencia. Por lo tanto, como la Tierra tiene, ¿cuánto? Millones y millones de veces más gramos o kilogramos que el plumón, tiene millones de veces más inercia, por lo tanto va a costar millones de veces más moverla. ¿Sí? Ok. O sea, para que un plumón tuviera ¿cómo se dice? Igualar la fuerza que la de la Tierra, tendrían que ser millones y millones y millones o No, es billones. que, amigo, es que la iguala. Si son estas fuerzas son iguales. Uh, Si la fuerza con la cual atrae la Tierra al plumón, supongamos que es de 1 Newton, por decir algo, con la misma fuerza tira el plumón a la Tierra. Si no es tan grande esta fuerza, mire. Es una fuerza pequeña finalmente igual. Depende de ambas masas. ¿Sí? Ah, o sea que lo que más afecta a que se atraigan más o menos es la masa. En la masa, pues. Por eso que si estamos en órbita y colocamos otra estrella cerca de nosotros, aparte del Sol, lo más probable es que nuestra órbita en torno al Sol cambie, pues. ¿Ya? Va a ser lo mismo. ¿Sí? Porque si tenemos dos masas muy grandes, esta fuerza va a ser muy grande, como la fuerza que se atrae la Luna con la Tierra. ¿Sí? Entre ellos dos se ejerce una fuerza muy grande, la Luna y la Tierra. Es decir, que se puede, la Luna debería caer hacia la Tierra, sí, debería caer. No cae porque está orbitando, pues. Vamos a ver lo que es la órbita más adelante, si todavía no. ¿Ya? Pero hasta ahí no va a ser tan lejos. Se están atrayendo estas dos cosas con la misma fuerza. Profe, Entonces la Luna debería caer a la Tierra, pero no cae. Pregúntese usted por qué por mientras. Yo no le voy a adelantar nada todavía. Sigamos con el peso. profe, Esta fuerza, mire, la fuerza de profe, gravedad, profe, ¿sí? Dígame, ¿entonces el movimiento del cuerpo se opone a la fuerza? eh, ¿a qué se refiere? A qué cuerpo? A ver. No la atención, te digo. Eso es lo de la tensión. De nuevo la pregunta, no la entendí. De nuevo, por Eso de favor. la tensión. La tensión de la cuerda, ¿Sí? el ejemplo que vimos acá, de la tensión esta, ¿o no? No, No. A ver, ¿cuál tensión? Estamos hablando de la fuerza de gravedad acá. Perdón, la fuerza de la gravedad, perdón, me equivoqué. Ahí sí. Mire, ¿cuál es la pregunta? Hágamela de nuevo, por favor. ¿El movimiento del cuerpo se opone a la fuerza? Claro, usted me dice, porque, no, mire, el movimiento del cuerpo es en la dirección de la fuerza, mire, fíjese. Esa es la dirección de la fuerza de gravedad que le ejerce la Tierra al plumón, por lo tanto, el plumón se va a mover en esa dirección. Mire, y en este caso de la Luna y la Tierra, si estos dos objetos estuviesen detenidos, si la Luna no estuviese orbitando en torno a la Tierra, estos dos cuerpos deberían juntarse. Yo creo que los dos se moverían. Más rápido se movería la Luna, sí, pero la Tierra también se movería hacia la Luna. Pero no se juntan porque están orbitando, chiquillos. Ya, pero filo, no hablemos de la órbita, mire.
Lo que tiene que quedar claro es lo siguiente, que la fuerza de gravedad terrestre, por lo menos, la fuerza de gravedad terrestre, ya, es una atracción hacia su centro, hacia el centro de la Tierra. Siempre donde yo esté, la gravedad me va a tirar hacia el centro, o los objetos van a caer hacia el centro. Si estoy al otro lado del planeta, ¿no es cierto?, o del mundo, va a pasar lo mismo. Siempre la dirección de caída de un objeto va a ser hacia el centro de la Tierra. ¿Sí? ¿Se entiende eso, no? Más o menos. Para Ya, mí. mire. A la fuerza de atracción gravitacional aplicada sobre un objeto en particular, o un objeto de masa M1 que está acá, se le llama peso. Por eso que se define el peso como la fuerza que ejerce la gravedad terrestre sobre la masa. Y se calcula el peso como la masa del objeto por la aceleración de gravedad. La aceleración de gravedad es cuánto va a ir aumentando su velocidad a medida que un objeto cae. Eso se llama aceleración de gravedad. Es cuántas veces va a ir aumentando la velocidad en el tiempo a medida que el objeto cae. Si usted se deja caer de una altura muy grande, ¿no es cierto? Si usted se deja caer de una altura muy grande, su velocidad inicial es cero, pero después su velocidad va a ir aumentando a medida que usted cae. Va a ir cada vez más rápido. ¿Por qué? Porque la Tierra, la gravedad, ejerce una aceleración de gravedad sobre los cuerpos. Y la aceleración de gravedad en la Tierra la vamos a tomar como si fuera 10 metros partido por segundo al cuadrado. Y la masa se mide en kilogramos. Entonces, si yo quiero calcular el peso de un objeto, por ejemplo, mi peso, supongamos que mi masa es de 80 kilogramos. Y yo quiero calcular cuál es mi peso en la Tierra. Si sigo mi fórmula, la que está ahí, digo, en masa, por aceleración de gravedad, la aceleración de gravedad vale 10, así que es 10 por la masa. Y la masa mía es 80 kilogramos. Entonces 80 por 10 me da 800 newtons de peso. Ese va a ser mi peso. Usted puede calcular su propio peso. O sea, si por ejemplo yo peso 73 kilos y lo multiplico por 10 Por sería 10, 730 kilos. Va, perdón, Newton. exactamente, 730 newtons va a ser su peso Ah, ya, en la sí, Tierra. ahí ¿Ya? sí, profe. Y esto es re loco, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué ¿Qué? hacíamos la diferencia entre masa y peso? Porque la masa no cambia nunca, pero el peso sí puede cambiar. What? Usted puede pesar más o puede pesar menos. Uh, Eso va a depender de la fuerza de gravedad. Por ejemplo, el planeta Marte, tiene la mitad de la masa que el planeta Tierra. Deme un segundo. Usa la clase, se va volando. ¿Sí? Avanzo más lento online. Algún día vamos a tener clases presenciales, chiquillos. Y van a ver que esto es mucho más fácil de lo que parece. Pero en fin, mire, preste atención acá. Es lo que hay nomás. Tenemos la Tierra y tenemos Marte, que es un planeta, ¿no es cierto? Obvio. Tenemos la masa de la Tierra, y la masa de la Tierra genera esta aceleración de gravedad que acabamos de ver, que es 10 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Sí?
Y vimos que el compañero, ¿no es cierto?, tenía una masa de 73 kilogramos, ¿sí o no? Y su compañero acabó de calcular su peso, dijo que su peso era la masa por la gravedad en la Tierra, entonces dijo, yo peso en la Tierra 73 por 10, es decir, yo peso 730 newton. Lo acabamos de hacer, ahí está. Pero Marte tiene la mitad de la masa de la Tierra, más o menos, aproximadamente, ¿ya? No es tan exacto mi dato, pero es más o menos así. Y si tiene la mitad de la masa de la Tierra, o una parte, ya, supongamos, estoy dando como ejemplo esto, ¿ya? Tiene la mitad de la gravedad, de la aceleración de gravedad. Por lo tanto, la gravedad en Marte es la mitad de la Tierra, es decir, vale 5 metros partido por segundo al cuadrado. Entonces, si el compañero se sube a una nave y se va a Marte, ahí lo vamos a hacer como que se estrelló. Ahí está el humo. Se estrelló el compañero ahí y se va a Marte. Y se para en Marte. Se va a dar cuenta que es mucho más liviano. Sin embargo, tiene la misma masa. Su masa sigue siendo 73 kilogramos. Entonces, cuando él calcula ese es el peso en la Tierra. Cuando él calcula su peso en Marte, va a ser la masa del cuerpo por la gravedad de Marte. ¿Sí? La masa del cuerpo es 73. Por la gravedad de Marte, que es 5. Es decir, que esto es 365 newtons. ¿Sí? Su peso disminuyó la mitad. Sin embargo, su masa es la misma. Y si se va a Júpiter el compañero, y supongamos que pone algo ahí para poder pararse ahí en Júpiter, ¿ya? El compañero va a seguir masando los 73 kilos, y la gravedad en Júpiter es 50 veces mayor que en la Tierra. Uy, entonces 500 te hace metros por pollo. segundo. Exactamente, no podría estar de pie. Lo más probable es que el compañero ahí estuviese ahí en el suelo, Me hace pollo, profe. Me Sí, convierto en polvo. se convierte, se aplasta, ¿ya? Es decir, que el peso depende de la gravedad, de la fuerza de gravedad, chiquillos, ¿ya? Y la fuerza de gravedad en la Tierra tiene un valor, la fuerza de gravedad en la Luna tiene otro valor, la fuerza de gravedad en Júpiter tiene otro valor, la fuerza de gravedad en la superficie del Sol tiene un valor mucho mayor. Entonces el peso va variando, depende de la atracción gravitacional, ¿sí? Depende del planeta donde se supone, o sea, la gravedad de cada planeta, ¿no? Exactamente, depende de la gravedad de cada planeta. Ok, Oh. Un día la gravedad de cada cosa, pero no todo tiene gravedad. Entonces, o planeta, eso sea, es lo más no, seguro. no se equivoque, todo tiene gravedad. Todo cuerpo que Pero tiene otras masa cosas tiene gravedad, solamente que tienen son la gravedad de débiles, otras. son súper débiles, ¿sí? Tiene que haber Te mucha, falta masa para ser le falta fuerte, masa entonces. para hacer una fuerza evidente que se pueda sentir, ¿ya? Ya estimados, quedamos hasta acá. Sí, O voy sea, a con subir. razón el gordito de la casa trae tanto. Samira me pregunta, profe, ¿va a subir esta clase rayada al Classroom? Sí, pues, como siempre, ¿ya? Con copia a todos los compañeros. Porque hay compañeros que van presencial, entonces estas rayas las pierden todas. Pero en fin, No. No. porque no se ve Profe, bien esa clase de rayas, pues, se yo, ve- yo, yo quisiera ir a las clases, profe. sí, sería Quizás, bueno que fueran porque se entiende más, de verdad. sí. La verdad que sí, se entiende bastante. O sea, las pocas veces que tuvimos, que fue a principio de año, el semestre pasado que tuvimos clase con usted presencial, se entendió bastante y fue divertido con lo de la hormiga. Además, hoy les voy a tomar una fotito ya, Me parece. porque ¡A distancia! no sé si el inspector Ya, entró, profe. entró a la, así que prepárense o se borra, no sé. Ok, Posen, amigos, posen bonitos. 1, 2, 3.
Ahí está. Y el otro, esperen un poco, me falta otra. Ahí. Buena. Ya, el Jael. Ya, estimado. Quedamos hasta acá, querido y estimado. Ya, profe. Ya. Chao, chao, que estén bien. Chao, profe, cuídese mucho. Chao, profe. Profe, nos Chao. vemos. Chao, Chao. Chao. chao, Chao, profe. chao, chao.